Las palmas. Eso. Con alegría. Habrá en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión, se reunirán de toda raza los redimidos del Señor, cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán. Fiesta de los vencedores, no me la voy a perder, el canto de los redimidos, con alegría cantaré, la fiesta de los vencedores, no me la voy a perder. Despreciemos el pecado, amigo mío, despreciemos el pecado, por favor. Ya no es tiempo de vagar por los desvíos inventados por el viejo engañador. Despreciemos el pecado para siempre, resolvamos consagrarnos a Jesús y vayamos por todito el continente proclamando el gran mensaje de la cruz. Y vayamos por todito el continente proclamando el gran mensaje de la cruz. ¿Dónde están los beneficios del pecado? ¿Dónde están los beneficios del error? No es verdad que Satanás nos ha engañado, apartándonos de Cristo el Redentor. Pues rompamos con Satán ahora mismo, con el mundo y toda sombra de maldad, proclamando a viva voz el cristianismo, proclamando a viva voz la santidad, proclamando a viva voz el cristianismo, proclamando a viva voz la santidad. Nuestro hermano Santiago Stevenson, un cántico antiguo de esos que nos mueven la fibra porque nacimos por allá en la finquita con mi abuelita en las madrugadas sintonizando HCJB, la voz de los Andes,
y escuchamos al hermano Santiago Stevenson con todos estos cánticos maravillosos, antiguos. Así que es glorioso compartir con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, a esta hora de la noche, estos cánticos inspirados también por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo del Señor trabajando en todos los tiempos hasta donde alcanzó la visión de cada uno y hasta donde les alcanzó, hasta ahí cantaron, pero eran inspiraciones divinas. Muy bien. Les saludo al hermano Eliseo Pinto Fajardo, conocido aquí en las redes sociales como Cheito Feliz de Cristo, porque soy de Él por su gracia. Somos de Él por mera gracia divina, gloria a Dios. Ya tenemos 4 de septiembre del 2023, va rapidito el año, y la frase de la noche es muy importante. Vaya usted al séptimo sello. A ver, al séptimo sello. Vamos a ir al séptimo sello. Léase las últimas, mejor dicho, leámonos todo el séptimo sello. Pero en las últimas páginas está sabrosito el séptimo sello. Pero mire, hay una frase ahí que dice el hermano Branham en la página 526, 527, párrafo 399 y 400, párrafo 400. Dice, no trate de formar un ismo con esto. No trate de formar un ismo con esto. La palabra ismo dice tendencia de orientación. La palabra ismo dice tendencia de orientación innovadora. Ojo con eso. Principalmente en las artes, que se opone a lo ya existente. Usted sabe que todo lo que aparece nuevo llama mucho la atención, pero obvio con eso. Y no olvidemos que a nosotros no nos va a tratar de engañar, porque a los hijos de Dios no serán engañados, pero sí tratarán de engañarnos, claro que sí. Y no va a tratar de engañarnos el sistema denominacional, como es el sistema, el protestantismo, ni tampoco nos va a engañar Roma. A nosotros nos va a tratar de engañar el maligno encarnado con este mismo mensaje, ojo vivo, y no va a ser Cheito con esta poca reputación que tiene y esta poquita influencia, no va a engañar a tratar de engañar a la novia. Es un individuo con mucha influencia, ojo vivo con eso, con mucha influencia y mucho conocimiento del mensaje. Así que a estar pilosos y a estar no prevenidos con los hermanos ni con los ministros, pero sí muy vigilantes. Amén. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo. No olviden que el saludo es fraterno, es para todos mis preciosos hermanos a nivel de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, donde quiera que llegue la señal, donde quiera que nos envían saludos. Dios los bendiga a todos, todos. No quisiera nombrarlos todos acá, pero tenemos que aprovechar el tiempo con el ministro que tenemos al frente. También los programas ustedes los pueden encontrar en YouTube. Usted coloca la palabra hablada Cheito Feliz, ahí aparecen todos los programas de estos siervos que han venido aquí a compartir con nosotros la bendición. De igualmente en el Facebook usted coloca nomás Cheito Feliz el programa y ahí aparecen todos los programas y lo que compartimos con diferentes acciones. Bien, si usted aquí a nivel local se quiere reunir en alguno de los lugares en Cali, aquí hay varios lugares en Cali, aquí abajo en la pantalla ustedes pueden ver las diferentes lugares, hay como 6 lugares ahí y hay más, ya me están consiguiendo las otras direcciones y usted puede ir y buscar qué dirección le conviene, está más cerca, qué ministro le gusta más y entonces elige uno y ahí se queda para no andar de grupo en grupo, no andar brincando de poste en poste. Usted va y analiza todos los lugares y al que más le guste, ahí se queda juiciosito asistiendo a la iglesia. Muy bien, si no se ha arrepentido, se arrepiente y lo bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, el bautismo bíblico. Bien, bueno, sin más, vamos con nuestro invitado especial. Hoy es nuestro amado pastor Jorge Rivas. El hermano Jorge Rivas está allí en la frontera con Venezuela, en Cúcuta Norte de Santander. Él es el pastor allí en el Tabernáculo Betel y para nosotros es un gran privilegio tenerle esta noche aquí
compartiendo con nosotros. Primero lo saludamos, hermano Jorge, muy buenas noches, bienvenido mi hermanazo. Hermano Eliseo, gusto de saludarlo, el Señor le bendiga, un abrazo a la distancia para usted y bueno, saludamos a toda la audiencia que en este caso es invisible, un saludo para todos y bueno, gracias por la invitación hermano y la ocasión de estar aquí con ustedes. Pues créame que es un privilegio, hermano Rivas, qué bendición tenerlo, nos vimos en la reunión, pasamos sabroso en la reunión internacional en Ibagué, Tolima y fue de gran bendición todo este acontecimiento, alrededor de la palabra de Dios, alrededor del compañerismo, saludándonos los unos con los otros. Eso es vida, eso recarga uno la batería, como dicen. Bien, bueno, le hemos traído al hermano para hablar de la economía local de una iglesia. Estas preguntas son muy limpias para todo esto, es con el fin de que si tenemos de pronto alguna duda de cómo llevar el manejo local de una iglesia, pues aquí tenemos al hermano que nos va a estar respondiendo de acuerdo a unas preguntas que tenemos. Y de repente él va a aportar más cosas porque él es pastor y él conoce más del tejemaneje del asunto acerca de la economía. La primera pregunta que vamos a tener, bueno, entonces vuelvo y digo, esto es limpio, esto es sano, tranquilo, usted no se va a preocupar. Si de aquí para atrás la hemos regado, pues vamos a enderezarnos, ¿eh? Si de aquí para atrás hemos hecho mal los negocios, pues vamos a enderezar la cosa. Si de aquí para atrás hemos metido la mano donde no la debemos meter, pues vamos a quitar la mano. Vamos a ver quién puede, quién no puede, cómo es toda esta cosita. Y para eso tenemos a nuestro precioso hermano aquí. La idea no es refutarnos por lo que pasó, sino enderezar el camino, enderezar el caminado, enderezar la visión, que el Señor nos ayude a todos, porque para eso está el ministerio en la tierra, para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, primera pregunta, santo varón de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿En qué se distribuyen? Bueno, la pregunta es, ¿qué ingresos económicos debe recibir una iglesia y qué procedencia deben tener dichos dineros? Si estoy comenzando de la cola hacia adelante, usted organice. Usted organice y tranquilo. Está bien. Listo, bueno, adelante, mi santo hermano. Bueno, mi hermano, de nuevo, gracias. Saludo para todos. Yo quisiera, hermano, antes, pues, hacer una introducción, ¿no? A sí, esto, claro. porque igual que cualquier tema de la palabra, pues es un tema demasiado importante. Este tema de la economía, pues también tiene sus aristas, tiene sus detalles, tiene sus pormenores. También hay que entender que todo en la obra del Señor tiene un desarrollo, ¿no? Sí, porque si nosotros colocamos simplemente la vara a cierta medida, pues la persona que está empezando o que todavía no haya podido llegar a dar esa medida, pues puede pensar que lo está haciendo mal o que le estamos diciendo que lo está haciendo mal. Y en ningún momento pues se trata de eso, ¿no? Entonces correcto. Hay que diferenciar también de que lo que se trata es de encontrar el modelo, el patrón, y poco a poco en el desarrollo pues irse uno ajustando a ese modelo, dadas las circunstancias que el Señor le dé a cada uno y también la visión y el entendimiento que cada individuo pueda tener de esto, ¿no? No es lo mismo una iglesia que está empezando, no es lo mismo una iglesia que ya tiene un tiempo y está ordenada correctamente en ese tema financiero, y pues tampoco es lo mismo una iglesia que independientemente que llevara muchos años no esté ordenada en el tema financiero, que también las encontramos. Entonces se trata es de no poner un punto final, nunca acostumbro a poner un punto final, no me gusta ponerle siempre la tilde a la i, pero sí de tratar de poner una coma, de poner unos puntos suspensivos o un punto seguido en esta conversación y bueno, siempre en ánimo de ir aprendiendo. Porque cuando hablamos de la economía es un tema bastante importante, a veces lo dejamos al lado. Yo quisiera referirme, hermano, a esto de la siguiente manera. En el caso personal, bueno, creo que si nosotros vamos a la Biblia encontramos demasiado material que nos habla acerca de finanzas, negocios, economía, administración, aún por concordancia, y si uno mirara inclusive las raíces del hebreo, del griego, vamos a encontrar demasiado material que tiene que ver con todo lo que atañe a la parte financiera del Señor, del reino del Señor, que también funciona con dinero. En el Antiguo Testamento y en el tiempo del desarrollo humano, como haya sido con trueques, ¿verdad? Y todo ello, pero siempre ha habido un intercambio y siempre ha habido una moneda de cambio, una razón, una forma de poder negociar para poder hacer todo lo que la obra del Señor necesita o se requiere dinero. Yo lo hablo desde mi punto de vista, hermano, entre tantas aristas que esto tiene, luego de un poquito de estudio, porque hemos tomado tiempo para estudiar esto de la parte
de las finanzas, también con el conocimiento que uno ha tenido, no solo adquirido por el estudio, sino porque yo también pienso que cada hombre trae una hechura. Yo creo que conforme el llamado que Dios le da a cada hombre, lo dota, ¿no? Sí. Y en esa dotación, pues al ir creciendo se va desarrollando y en el camino va encontrando cositas que Dios va colocando a su lado para que vaya técnicamente enriqueciendo esa dotación espiritual. Pero también hay algo que es importante, hermano, y es que para poder comprender aún esto, yo sí pienso que se necesita en esa dotación un poquito de visión, cuando hablamos de dinero, mayormente, ¿no? Y aunque tenemos extractos en el mensaje, muchos también, porque el hermano Branham también aborda mucho esto de la parte financiera, solo que a veces no lo buscamos con esa óptica y por eso no los encontramos, pero el hermano Branham habla bastante y nos da suficiente material de cómo administrar y cómo manejar la economía. Pero fíjese que no solo hablamos desde el conocimiento de la Biblia, el estudio que podamos hacer y el conocimiento de los mensajes, la visión que uno puede tener, la capacidad humana que también hace parte en esto, sino que yo pienso que en el caso mío, desde la luz de la experiencia también, ¿no? Ya son 18 años que estamos al frente de diferentes congregaciones en diferentes ciudades y esto nos ha permitido pues caminar un poquito y comprender acerca de esto. Claro. Yo quisiera, hermano, si usted me permite, usted me decía que si está en desorden las preguntas, no que estén en desorden, pero yo sí quisiera hacer una antesala y por eso me estoy tomando este tiempo, hermano. Tranquilo, usted me lo tranquilo, varón. Porque, a ver, cuando nosotros, digamos en el caso mío, hemos viajado por diferentes partes del país, hemos ayudado en diferentes lugares, también en la parte administrativa, conocemos un poco de la idiosincrasia de las diferentes regiones de nuestro país, pero también hemos ido afuera. Y todo esto enriquece, todo eso le permite a uno, porque no estamos mirando por entre un tubo, sino que hoy día uno puede tener un panorama más amplio, mirar cómo se trabaja en diferentes lugares, aún en la parte financiera, sin salirse del marco de la palabra, los resultados que puede producir. Y uno empieza a entender una serie de aspectos y le permite a uno tener un panorama un poco más claro y más amplio. Y una de las cosas, hermano Eliseo, es que cuando hablamos de economía, y lo hago en beneficio de todos, en beneficio suyo y en beneficio mío también, ¿verdad? Porque toca hacerlo. Claro. Cuando hablamos de esto, es importante entender que vamos a hablar estrictamente de dinero, de finanzas, de administración, de puntos de negocios. ¿Y por qué hago esa aclaración? Porque aunque los dineros del Señor son sagrados y se deben tratar con lo sagrado que eso demanda y el respeto que eso demanda y el cuidado que eso demanda, pues el Señor dejó indicaciones de cómo hacerlo, pero esto es un asunto netamente financiero. Yo quiero que aquí, hasta donde corresponde, obviamente en su medida, el aspecto espiritual lo ponemos a un lado, porque vamos a entrar a hablar de asuntos que tienen que ver con administración. Aquí, por eso aún el hermano Branham, cuando habló del orden en la iglesia, dijo que los diáconos se dediquen a su parte espiritual, ¿verdad? Asistentes del pastor, y los síndicos atiendan esto estrictamente como asunto de negocios. Entonces, es importante que entendamos eso porque pues nosotros a veces tenemos un problema de idiosincrasia cuando hablamos de dinero. Y a veces tergiversamos el mensaje porque es fácil tener el extracto, pero no tener la práctica del extracto. Hoy es muy fácil, hermano Eliseo, tener la pila de extractos y la pila de escrituras y versiones por todo lado, pero no hay experiencia. Y la experiencia sí ayuda bastante en esto. ¿A qué voy con eso, hermano? Mire que hay una cosa y es que no todos tienen visión para trabajar o manejar lo que es una parte administrativa o financiera en una congregación dentro del mensaje, estamos hablando. Sí hay cierto tabú, hay un poquito de religión cuando se habla de dineros, ¿verdad? Por eso yo quiero hacer la salvedad de que aquí no vamos a abordar temas espirituales desde el punto de vista doctrinal, sino que vamos a hablar de eso, de dinero, de finanzas, de que en la parte económica la iglesia es una empresa, es el negocio del Señor y el negocio del Señor también funciona con dinero y se debe saber administrar porque también por el dinero vamos a dar cuentas al Señor. Entonces no es menos importante que cualquier otra área y al contrario, una mala administración puede echar al lastre, puede hacer sufrir al pueblo, puede hacer que se limiten muchas cosas en la obra del Señor y una buena administración puede ayudar a que la obra del Señor avance, ¿no? Correcto. En esto, hermano, entiendo la pregunta y voy a llegar a ella, pero para nosotros poder comprender un poquito también la luz del mensaje, hay que entender algo, hermano Eliseo, y bueno, todos los hermanos, hermanas y toda la audiencia. Cuando hablamos del hermano Branham, tenemos que entender un poquito el contexto donde él estaba. Él estaba en Estados Unidos.
ahí fue su cuna, ahí se crió, con toda la escasez que hubo en los 30, pero también la bonanza que pudo venir después de los 50, 60, hasta donde él vivió, y todo lo que las personas que han podido visitar Estados Unidos saben cómo funciona ese país allá. Hablar de dinero allá entre los creyentes normalmente no es un problema. Allá no hay ese tabú cuando se menciona el término dinero, cuando se habla de finanzas. Allá ellos empezaron dando, porque es una nación protestante que empezó dando y venían de una cultura europea de dar. Ellos no tienen problema con dar. Ellos se enseñaron en su origen a eso. Nosotros, hablo nosotros del pueblo hispano, México hacia abajo y bueno, pues hablando de Colombia, nosotros tenemos un problema y es que nuestro origen fue diferente porque nuestro origen vinieron a saquearnos, vinieron a robarnos y a esclavizarnos. Entonces, en la idiosincrasia nuestra, siempre estamos más prevenidos que un terrible. Eso, que nos van a robar, que nos van a quitar, ¿verdad? Y queremos supervisar y fiscalizar absolutamente todo. Entonces, es una idiosincrasia diferente que hace que la manera en que nosotros vemos el tema económico sea muy distinto a como lo veían en días del hermano Branham o como lo ven en esa nación, porque pues ellos lo ven y ellos no tienen problema en dar. Para ellos diezmar no es un problema, para ellos ofrendar no es un problema, para ellos apoyar la obra misionera no es un problema, aportar para los enseres que se requieren en una congregación normalmente no es un problema, como en todo lado habrá uno que otro que no. Pero en el caso nuestro, hermano Liceo, es diferente. En el caso nuestro, hermano, hay que se hable de dinero, que por qué estaba hablando tanto de dinero, que cómo lo están haciendo, que por qué pidieron para un parlante, que por qué hay que dar una silla, que por qué... Y también entiendo que es porque, bueno, la economía en el país del hermano Branham es una cosa demasiado diferente. No hay punto de comparación a la economía nuestra. Pero yo quiero partir, hermano, para entrar a la pregunta. Yo quiero partir es que de la base de que es un contexto diferente cuando leemos al hermano Branham y es una idiosincrasia diferente. Allá no duele dar y hay cómo hacerlo. Aquí nos duele cuando nos hablan de dinero y por eso hay tanto tabú, ¿no? Sí, señor. ¿De qué fuente se debe sustentar una iglesia? Bueno, hermano, yo creo que a la luz del mensaje nosotros encontramos, y a la luz de la Biblia, solamente encontramos dos fuentes de ingreso en una congregación. Una fuente de ingreso son los diezmos, que tiene un porcentaje explícito, la 10ª parte. A veces, mire, hermano Liceo, que somos tan dados para el menudo y la letra tan ceñida, pero en otras cosas no hay menos cuando es de dinero. Pero si aún una persona tomaba dinero de los diezmos que correspondían al Señor, tenía que pagar la 5ª parte de interés. Entonces hay un dinero que son los diezmos y es una 10ª parte de todo lo que el Señor nos dé, no solo de dinero. Si a mí me regalan algo, yo debería diezmar sobre aquello, sacar un valor y dar mi diezmo sobre eso. ¿Lo hago? Bueno, ahí ya viene el problema y es donde por eso aclaré que a veces hablar de dinero es un tema que yo quiero que entendamos que vamos a hablar de eso, ¿no? De negocios y obviamente con una mente espiritual, no carnal. Pero sí la claridad de que esto es un tema terrenal y ni modos. Entonces los diezmos es la fuente de una de las formas que entra el dinero a la iglesia y lo otro son las ofrendas. Y cuando hablamos de ofrendas, bueno, tenemos diferentes características de ofrendas. Puede haber ofrenda misionera, habrá ofrenda pro templo, puede haber donaciones, pudiese haber en algún momento limosnas, que bueno, viene a ser lo mismo la ofrenda porque se echa en la misma bolsa, pero no encuentran en el Nuevo Testamento que la Biblia habla de limosnas. Limosnas es cuando yo me meto la mano al bolsillo y pongo lo que encontré o lo que quise en ese momento. La ofrenda no, la ofrenda se prepara con anterioridad en el mismo momento que se prepara el diezmo. Entonces yo separo mi diezmo y separo mi ofrenda, doy mi ofrenda como considere darla, porque la ofrenda no tiene un porcentaje específico. La ofrenda es como la persona disponga en su corazón. Puede ser menor que el diezmo, es decir, que el 10%, igual que el diezmo, o sea, un 10%, o mayor que un diezmo. Correcto. ¿Verdad? La persona que cuestiona la ofrenda normalmente la cuestiona porque quiere dar de 10 para abajo. Nunca la cuestiona porque quiera dar del 10 para arriba. Pero así funcionamos. Entonces, eso es lo que también hace que nuestra idiosincrasia y nuestro país y nuestras iglesias y nuestra propia economía como individuos esté como esté, y es que siempre le estamos viendo el lunar a la situación, porque nuestra idiosincrasia viene bajo una esclavitud española,
que todo es saqueo y todo es robar. Entonces vienen los diezmos y vienen las ofrendas. Y las ofrendas, bueno, también encontraríamos ofrendas de amor, para ayudar a un necesitado, pero básicamente se resumen en dos conceptos que son los diezmos y las ofrendas, hermano Eliseo. Eso sería pues... cuando hablamos de las dos diezmos, fuentes. pastor, cuando hablamos de diezmos, ¿de qué no se debiera diezmar? ¿De qué dinero que le entrara a una persona que quisiera diezmar no debiera hacerlo? Bueno, hasta donde recuerdo yo, la escritura, siempre poniendo una coma, no un punto final. La Biblia nos habla que no se debe diezmar sobre la venta de perros. Para el pueblo judío los perros eran desagradables, eran lo peor. Ellos tenían corderos que los guiaban, no perros. Ellos no tenían perros en sus casas. Para el judío era un animal abominable porque pues los perros somos los gentiles, ¿no? Por eso el Señor cuando le dijo a aquella mujer sirofenicia, le dijo pues que era una perra, sonó como sonó. Entonces no se podía. Si alguien tenía perros o un gentil y quería diezmar sobre aquello, no debería hacerlo. Segundo, sobre prostitución. Una mujer que se dedicara a la prostitución no debía diezmar sobre eso, ni siquiera ofrendar, igual que los perros tampoco ofrendar. Y todo dinero que tenga que estar manchado con sangre. Si lo traemos a nuestro día, pues bueno, yo diría que todo dinero procedente de un delito, todo dinero que procede de un delito, narcotráfico, extorsión, creo que no debería. Todo lo que sea deshonesto. Es que ¿y de la matica? Hermano, el hermano Branham dijo una cosa, ahí vamos a entrar a un punto, no para justificar nada, pero el hermano Branham dijo algo, dijo, todo aquello a lo que usted no le pueda poner el nombre del Señor no es lícito. Entonces, ahí se enreda la situación. Cuando hablamos de la matica, yo diría... Con la natura, sí. En las dos, hay dos respuestas para esto, o dos caras de la misma moneda. En una, la respuesta corta es no, no deberían diezmar de la matica ni de nada que sea ilegal. Pero entramos a lo siguiente. Yo llegué hace 15 años a Cúcuta y cuando llegué esto era una situación en la que cada esquina usted encontraba venta ilegal, entre comillas, de gasolina. En cada esquina usted encontraba el galón y las personas vendiendo gasolina. Pues yo vengo de otra ciudad, yo nací en Bogotá, había venido de otras ciudades y cuando yo llego yo nunca había visto eso y aparte del miedo que le da a uno ver que el hombre que está tiene el cigarrillo en la boca echándole la gasolina, pues usted sabe que viene de otro lugar y eso es uno se asusta y dice, ¿qué es lo que está pasando acá? Pero fíjese, hermano, que había una cosa, muchos hermanos o varios hermanos trabajaban en eso. Vivimos en una zona de frontera y esto se movía mucho por el narcotráfico. Perdón, por el contrabando, bueno, el narcotráfico también. Pero los hermanos, algunos tenían su negocio o hacían algo, tenían que trabajar con contrabando de una o de otra manera. Más allá de que ellos no fueran los que pasaran el contrabando, en otras ocasiones sí. ¿Cómo hacemos con las personas que trabajan donde hay la matica y es la única fuente de sustento? Que si siembran el plátano no comen, que si siembran el arroz no sale, no se vende, no hay quien compre, donde están bajo el control de grupos ilegales y ellos realmente son la ley, y donde es la única fuente de sustento para su familia. La respuesta, por un lado, y hasta cierto punto legalista, es no. No, y hermano, no siembre eso, y hermano, y si no tengo para comer y no tengo para la familia, no, por fe y mire a ver. Y yo entiendo que hasta cierto punto es justificable, pero cuando uno da el consejo, uno no puede tomar decisiones por nadie, y no es mi familia la que está aguantando hambre, no soy yo el que estoy dejando de comer, no. Entonces, yo creo que uno lo que debe hacer es entender que el consejo a la persona es que la persona entienda que eso no es correcto y que debe hacer una transición a la legalidad, a redimir esa economía, a que el Señor no es miserable ni lo va a dejar escaso y que no debería la persona vivir de eso. Ahora, ¿qué tanto la persona dé o no dé de ese dinero? Pues hermano, yo creo que hay dos asuntos también aquí. Uno, el asunto de conciencia, tanto del individuo que diezma u ofrenda de ahí, como del ministro que reciba los diezmos y las ofrendas de ahí. Porque si alguien dice no, pues yo lo entenderé y aún yo pudiera decir no. Pero si el ministro dice sí, mientras las personas hacen la transición y se da la enseñanza y se da la instrucción, porque no pescamos con dinamita. Hay gente que pesca con dinamita, yo no creo en eso. Entonces yo pienso que uno no puede irse a la línea del legalismo porque va a ser un problema. Pero es difícil. Yo creo que llega un punto, hermano, en el que el ministro tiene que estar en la capacidad de saber tomar decisiones. Por eso usted no va a encontrar dos familias iguales, hermano Eliseo, no va a encontrar dos iglesias iguales.
Y aunque el caso pareciera ser el mismo, en ocasiones el consejo no es el mismo. Entonces, yo creo que ahí entra una parte al resorte del ministro sin salirse del marco de la palabra, pero más allá del extracto, yo insisto en eso, más allá de la letra, es el discernimiento y la sabiduría. Mire el caso de Salomón. ¿De quién es hijo? Ah, no, pues, ¿qué propones? No, pues cortémoslo y entonces partámoslo por la mitad y cada una coge lo suyo. Y Salomón dijo, está perfecto, vamos a hacerlo así, así sea, y las mujeres dijeron que sí, y en algún momento afloró pues cuál era el verdadero corazón de una madre. Entonces yo pienso que hay factores que a veces se tiene la respuesta general y no se conocen los pormenores, y un pormenor en un consejo de un hombre llamado por Dios puede cambiar por completo la respuesta que se le da al individuo. Sí, sí, señor. Me gusta eso, no pescamos con dinamita. Sí, yo también soy amigo de la transición. La verdad que no me gustan las cosas cortadas así de repente, y además porque la obra la hace el Señor. Correcto. Y como dice el hermano Cipriano Monreal en el cántico, déjalo ser, Correcto. déjalo en las manos del Señor. Ahora, se Bien. le da a la persona el consejo, obvio hay que decirle lo que es correcto, pero la persona, Claro. es su familia la que va, si va a comer, si no va a comer, ¿no? Si va a pagar arriendo, no va a pagar arriendo. Cada persona decide cómo va a vivir y yo no puedo manufacturar a nadie, pero el consejo sí debe ser, pues, el consejo escritural. Y ¿No? una Si está cosa mal, es está que mal y hay que decir que está mal. Y una cosa es que yo tenga desayunito, almuerzo y comida, y otra cosa es que no la tenga y los niños aguantando hambre. No estamos justificando. No debe faltar por ahí alguien que diga, Cheito ya está justificando. No estamos justificando, sino que es como para que el Señor nos ayude de cómo estos manejos, ¿no? Y en caso de que el ministro pues la vea difícil, pues llama a uno de los otros ministros y ve que usted qué me aconseja. Es que lo cortés no quita lo valiente. Sí, es cierto. Bien, entonces concluimos con eso, ¿no? La pregunta era, ¿qué ingresos económicos debe recibir una iglesia y qué procedencia deben tener? Yo creo que ahí estaríamos ya, ¿no? Seguimos con la siguiente, ¿verdad? ¿O algo más para aportar sobre ella? No, creo que hasta ahí, eso sería la respuesta corta. Bien. Segunda pregunta, ¿en qué se distribuyen dichos ingresos? Es decir, ¿quiénes se benefician de los ingresos que entran a la iglesia? Diezmos y ofrendas. Bueno, buen punto. Hablemos primero de lo que, hablemos de los diezmos, así como respondimos primero a los diezmos. Cuando miramos el mensaje, el hermano Branham dice que el diezmo es para pagar al pastor. En otra parte dice para pagar al predicador. En otra parte dice para los ministros. A un hermano Branham le preguntaron si podían pagar diezmos a un individuo. Y el hermano Branham la responde de dos maneras, o en dos partes, y lo primero que dice es, depende quién sea el individuo. Luego el hermano Branham dice que usted debe pagar sus diezmos donde usted se alimenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo que, esto del dinero tiene un flujo es una manera de caminar, de correr, ¿no? Una fuente y un final. Cuando hablamos de los diezmos van al alfolí. Ahí es donde empezamos. Los diezmos no se le pagan a un hombre. Los diezmos van al alfolí. En una iglesia debe haber un alfolí. ¿Qué pasa? Yo no recibo diezmos. Hermano, mire, es que tengo este diezmo y para que lo reciba. No, hermano, vaya a la iglesia, ya lo recibe. Hermano, no. Entonces, que el tesorero pase. Si, por ejemplo, en pandemia no había iglesia. Yo no recogí un diezmo. No pudiera decir que nunca, porque hay circunstancias que se presentan, pero el 99% de las veces yo nunca recibo, hermano, mire unos diezmos, hermano, mire estos diezmos. No, los diezmos van al alfolí porque si no me genera a mí un problema con el creyente y al creyente un problema conmigo, y es como si me estuviera pagando la persona a mí, y a mí no me paga el creyente, a ningún ministro le paga el creyente, le paga el Señor, porque es su patrón, él le sirve al Señor. Claro, es incómodo. No, todo, la vergüenza, la pena, hay situaciones que bueno, hay cosas que no se pueden, tampoco nos vamos a tirar al río, pues, pero en el principio real de las cosas, el creyente debe tener claro, yo debo tener claro como creyente, debo tener claro como un predicador, que la gente no me está pagando diezmos directamente a mí, por eso yo no los recibo. Yo creo que la Biblia dice en Malaquías 3 que traigan los diezmos al alfolí. Entonces, el alfolí es donde se reúne el granero. La persona va a pagar por su alimento y paga en la caja, no le paga al dueño del restaurante. Entonces va y paga en el alfolí su diezmo porque ahí es donde se está alimentando.
de ahí en adelante, el destino que se le dé a ese dinero, bueno, en el Antiguo Testamento no era para el sumo sacerdote nada más, era para toda la tribu de Leví. Y la tribu de Leví incluía una cantidad impresionante de oficios. Era toda una tribu determinada para eso, aún del patrimonio, dice la Escritura, que aún del patrimonio ellos tomaban. Creo que Deuteronomio 28, yo había marcado la Escritura por aquí, Deuteronomio 18, perdón, que habla de la correspondencia a la tribu de Leví de eso. En una congregación para nosotros hoy, allá que hacían, toda la tribu de Leví comía de las ofrendas. En el día de hoy, a qué viene el diezmo, creo que el mejor ejemplo que podemos tener es el ministerio del hermano Branham. En el ministerio del hermano Branham encontramos que el hermano Branham un tiempo él tuvo que trabajar porque la iglesia no era suficiente en su economía para ver por él. En otro tiempo él alternó esa parte del predicar y el trabajar. En otro tiempo ya él vivía de los diezmos en su iglesia. Cuando él vio que la cantidad de diezmos que él estaba recibiendo en su iglesia superaba más de lo que él probablemente quería o necesitaba, entonces el hermano Branham dice que él tomaba una parte y la otra parte la daba, dice que la dio a Cruz Roja, que se la empezó a dar a otros ministros, y luego tuvo problemas con los impuestos, la historia que todos conocemos, que también es importante cuando se habla de economía, el tema de impuestos en una iglesia, un ministro, y cuando el hermano Branham tuvo un problema de impuestos, entonces el hermano Branham dijo, bueno, ¿cómo se soluciona? No, tiene que pasarlos por una fundación. Y él empezó a tomar la 10ª parte y a dar el 90 para la fundación, que era realmente la obra misionera evangelística William Marion Branham. Entonces encontramos que después, cuando posiblemente ya el hermano Branham se hace a un lado de su oficio y localmente, y entonces el hermano Neville está al frente de la congregación en ausencia del hermano Branham, entonces resulta que se ponen un salario, y era un salario de $100 para cada uno semanal, o sea, $400 mensual. Entonces yo asumo que no entraban $800 mensuales en el tabernáculo Branham de diezmos, entraban más. ¿Qué hacían con el excedente? Lo determinaban para el trabajo misionero. Entonces yo creo que con esa escuela, y estoy hablando rápido para abordar lo máximo, pero no extenderme mucho, en esa escuela, en ese ejemplo del hermano Branham, yo creo que los diezmos inicialmente van al alimentador, porque es para el lugar donde se alimentan, y el alimentador es un pastor. Cuando la obra se desarrolla, cuando el ministro, por eso decíamos que todo este tema financiero depende de la visión del ministro. Yo no puedo trazar hacer rajatablas y que no lo hace así, es malo, no sirve, le gusta el dinero. No, no es la manera, ese no es el Espíritu de Dios el que hace eso. Correcto. Entonces yo entiendo que es la visión del hombre. Yo no sé si algunos tendrán ambición, yo no sé si unos querrán ser millonarios, ese no es mi problema. Mi interés es tratar de yo ver qué puedo hacer conforme lo que Dios me dio a mí. Yo no voy a dar cuentas por los demás, yo doy cuenta por mí. Lo importante es que si seguimos el ejemplo del hermano Branham, bueno sería que en el desarrollo ministerial, bueno, uno empieza viviendo de los diezmos, en la obra del Señor. Yo entiendo que algunos trabajan y pastorean, en algunos lugares es normal, en otros no solo es normal, sino es necesario. En Estados Unidos es muy normal que el pastor trabaje, aquí no está bien visto. Es muy normal que el pastor trabaje, aquí no. Pero en ocasiones hay que hacerlo por la economía. El hermano Branham lo hizo, no hay problema. Cuando ya la iglesia puede ir por el ministro, que él viva de los diezmos de la iglesia, está bien. Pero claro, si ese hombre se sigue, sí, hermano. Claro, y el hermano Branham, a él le gustaba trabajar. A él le gustaba pastorear y trabajar, pero él decía, eso no quiere decir que lo tengan que hacer así, ¿no? Con ahora, el hermano, lo hizo al comienzo, después no. Sí, pero después ya dijo, dicen, a mí me gusta hacerlo, pero como, no recuerdo exactamente cómo es que dice, pero él dice, pero no tiene que ser así, es que a mí me gusta hacerlo, pero no tiene que ser así, yo creo que el pastor debe estar dedicado a la obra. Bueno, no lo recuerdo, pero sé que lo dice. Ahora, fíjese que pero antes de que sigas ahí, perdóname, cuando hablas de traerle el diezmo al alfolí, antes de que sigas, pastor, qué pena que te interrumpa, antes de que sigas ahí, cuando hablas de traer el diezmo al alfolí, es que cuando vamos al tabernáculo, llevamos la ofrenda y el diezmo y lo echamos a la bolsita cuando se recoge la ofrenda, ¿cierto? ¿Eso es? ¿O es que tiene que haber algún otro elemento donde vaya uno y deposite el diezmo? Bueno, normalmente hay iglesias donde yo he estado, siempre hemos procurado tenerlo, un cajón en alguna parte del templo con una ranura
y dice alfolí, es donde la persona encuentra su sobre y pone su sobre de diezmos. La ofrenda la pone en la bolsita que se pasa durante el tiempo del servicio. Pero otras personas colocan en el mismo sobre diezmo y ofrenda, colocan un papelito que dice diezmos y ofrendas y bueno, pues ahí ya que darle el destino internamente a cada uno, ¿no? Y nosotros aquí ponemos es el diezmo en la bolsita y la ofrenda por fuera de la bolsita y van juntas ahí, pero por fuera de la bolsa, también. Para que se entienda que el diezmo es el que siempre va en la bolsita. En el sobrecito que llamamos. En ¿no? el sobrecito, sí. Sí, está bien. O sea, yo lo he visto también y yo no tengo problema, ¿no? Lo importante es que al final se le dé el destino que hay que darle. Entonces, hermano, a donde voy es que el hermano Branham llegó un momento en el que el dinero que él recibía podía vivir con eso y el excedente lo utilizó para patrocinar la obra misionera o para patrocinar otros ministros. Ahí es importante. Al día de hoy, ¿qué pienso yo? Yo he querido hacerlo, lo he enseñado, lo he dicho, he tratado de hacerlo. Tener un tope. Yo empecé, tuve que dedicarme. Yo hice un trato con el Señor. Yo no he trabajado los últimos 18 días de mi vida. No he trabajado un solo día en un trabajo diferente que sea dedicado al Señor. No tiene que ser así. 18 años de agosto del 2005 porque yo hice ese trato con el Señor. Y el Señor ha sido cuidadoso y está bien. Que otro no tenga que hacerlo. Yo no tengo problema. A mí eso no me estorba. Ni pienso que esté bien o mal. En el caso mío ha sido así. Y la gracia del Señor siempre nos ha sustentado en medio de toda la dificultad que eso puede traer, días buenos, malos. Pero yo creo que la idea es ponerse en un tope y patrocinar de ese mismo dinero de diezmos otros ministerios. Es donde yo quiero llegar. ¿Cuál es el destino de los diezmos? A los ministros. Yo entiendo que empiece con un solo ministro, pero tarde que temprano, si la economía funciona, si la obra se expande y si la visión del pastor capta la idea de ese dinero de diezmos, no debería vivir, sostenerse solo el pastor, sino él sostener, o ese dinero, la iglesia, por medio de los diezmos, sostener a esos otros ministros en una localidad. Yo creo que sería lo justo y lo más adecuado. ¿Y qué sería lo del diezmo de diezmo ahí en ese caso? Hermano, el diezmo de diezmo es la 10ª parte de la entrada de diezmos. Yo pienso que el manejo que el ministro le dé, el pastor, en este caso que administra la parte financiera de los diezmos, él decidirá a dónde va, siempre y cuando vaya a la obra del Señor. A ver, ¿qué he visto yo? Uno, que se le diezma a otro ministro. Yo he ido a lugares, por ejemplo, donde un hermano, un pastor, no tiene trabajo misionero, está en su iglesia, no tiene trabajo misionero, y dice, hermano, mi diezmo de diezmo, o sea, el diezmo que él da como pastor, dice mi diezmo de diezmo, que llamamos nosotros, yo lo distribuyo entre diferentes ministros que me visitan y cuando vienen yo les doy como una ofrenda de los diezmos de diezmos. Ah, bueno, hermano, gracias. O lo envío a diferentes ministros o lo envío a una iglesia que hiciera un trabajo misionero para respaldar ese trabajo misionero. Hermano, quisiera apoyar el trabajo misionero. Ah, bueno. Entonces, el diezmo de diezmo se determina a la obra del Señor. Hay iglesias o ministros que utilizan el diezmo del diezmo como lo hago yo. Yo pongo mis diezmos de diezmos o mis diezmos de cualquier cosa que haga, los pongo en un fondo misionero. Entonces se le da un destino a un fondo misionero. Yo creo que es lo correcto, lo sensato, o en algún momento, si lo quiere poner en un fondo pro templo, los diezmos de sus diezmos, pues ya será a voluntad del individuo. Yo creo que igual el pastor es el primero, o el ministro, somos los primeros que debemos diezmar. Porque esto es un círculo, claro, del diezmo y de todo lo que nosotros recibimos. Si trabajamos, si nos dan algo, si nos dan una primicia, nos dan un regalo de cumpleaños, si nos lo dan en dinero, debemos sacar el diezmo y darlo, ¿no? De todo, la Biblia dice que es de todo lo que el Señor nos dé. Claro, pastor, contestamos una pregunta aquí chiquita que está preguntando el hermano José Daniel Núñez Hurtado. Hermano, dice la Biblia que si uno viola un punto de la ley, se hace culpable de todo. ¿Está correcto diezmar sin asistir a la iglesia? Hermano, cuando nosotros nos presentemos delante del Señor, a ver, obviamente en algunas cosas que no tenemos una escritura explícita o un extracto directo, entonces, ¿qué hacemos? Es donde entra el resorte del ministro. Yo pienso que es mi opinión. En mi apreciación, hasta donde puedo ver, puedo estar equivocado, acepto ser corregido, si da lugar la corrección, pero hasta donde yo entiendo, hermano, la persona, todo ser humano se va a presentar delante del Señor. Y el mandato del diezmo es para todo ser humano. La persona cuando se pare delante del Señor, Dios le va a preguntar si lo robó en sus diezmos. Si el fulano no viene a la iglesia,
Eso no es asunto mío, pues tristemente, ¿verdad? No quisiéramos que fuera así. Pero la persona puede diezmar, claro que sí. Porque Ok. si yo le digo a la persona que no diezme, es un ladrón. Pero si la persona Claro. va a diezmar, así lo haga en la iglesia católica, así lo haga en una denominación, que envíe el dinero para allá, por lo menos no va a ser un ladrón de diezmos. Claro. Yo sí creo que hay que hacerlo. Sí, seguro. Hermano Malaquías, tranquilo, no estamos diciendo que el diezmo y la ofrenda es la misma cosa, hermano Malaquías 4. No estamos diciendo eso. No, la ofrenda es ofrenda y diezmo es diezmo. Claro. Bien. Estamos hablando de los diezmos por ahora. Correcto. Bien. Perdón, Bueno. hermano Eliseo, Sí. respecto al destino de las ofrendas, Eso. porque qué uso Eso. se le da. Hermano, las ofrendas, el hermano Abraham dice que es para el sostenimiento de la casa del Señor. Ahí yo quiero entrar a algo. Es que se habla muy general. Es más, lo que estamos diciendo yo creo que la gran mayoría conocedores del mensaje lo saben. Pero en el detalle hay cosas que no sabemos y es donde se fracasa, hermano Eliseo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de administración, de manejo de dinero, la iglesia se debe administrar como se administra una empresa. Dinero, ojo con eso, financieramente hablando, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno sería que la iglesia funcionara en base a un presupuesto de gastos. Normalmente nosotros tenemos una idea con unas variables en algunas ocasiones, pero tenemos una idea ya después del funcionamiento regular de una iglesia de qué promedio de ofrendas entran en una asamblea. Meses que se baja, meses que mejora, pero hay un promedio regular. ¿Qué pasa con eso? Si una iglesia pudiera tener y funcionar en base a un presupuesto de gastos, entonces hay que darle un orden al destino, hay que de antemano determinar el destino de esos fondos, porque si no se vuelve dinero de bolsillo. Claro. Entonces no, se hace un presupuesto. ¿Qué quiere decir? No, hay que hacer un contador. No, igual que una administración en su casa, la persona sabe que se va a ganar 1 millón el salario mínimo, va a sacar 400 de mercado, va a sacar 300 de arriendo, va a sacar 100 para el colegio de los niños. Entonces él va a hacer su presupuesto. Una iglesia debería ser así, hay unos costos fijos, hay unos variables, y bueno sería que la iglesia tuviera en su presupuesto un ítem para ahorro, para emergencias, y tuviera un ítem, ojo con esto, hermano Eliseo, espero que entendamos lo que estamos hablando, para inversión. Para inversión. Porque el hermano Branham habla de invertir los dineros de la iglesia. Entonces se debe manejar preferiblemente un presupuesto, unos costos fijos, unos costos variables, un ahorro, que ese ahorro va para las ayudas a los necesitados, va para un fondo de emergencias, para el protemplo, para inversión, para fondo misionero. Entonces mire que el destino que se le da a la ofrenda debe ser muy amplio. Es que mire, ven a la persona sin zapatos, mire, la hermana está llegando todavía a pie o en bicicleta el hermanito. Eso le dijeron al Señor Jesús cuando vino aquella mujer a derramar el perfume. Siempre va a haber gente que va a tropezar por el dinero. Que por qué hicieron esto, que por qué pusieron lo otro. Es que hay un presupuesto. Si la iglesia se le rompe una ventana, ¿qué hacemos? Hay que cambiar la ventana, hay que estar pendiente del bombillo, el papel higiénico. Esas son cosas que le dan dignidad a los creyentes que vienen a una congregación. Entonces yo creo que el destino que se le debe dar a las ofrendas debería ser un destino ordenado, responsable, cuidadoso, sagrado. Pero eso tiene algo y es una buena administración. Entonces, buenísimo, que es lo que más carecemos, donde uno va, es lo que más batallamos, tener administradores, gente que sepa darle uso al dinero. Normalmente los que quieren ser síndicos, no estoy hablando de los que son, sino que encontramos en muchos lugares personas que quieren ser síndicos solo porque quieren estar al tanto del más mínimo fiscalizando, uso, fiscalizando. No. Pero realmente los que deberían manejar los dineros, batallamos porque no tenemos el personal muchas veces idóneo, o los que están no se disponen para eso, es que fuera gente que supiera cómo funciona el dinero, que sepa cómo se mueve, cómo se administra, para que rinda y para que produzca. Entonces las ofrendas se deben manejar como un asunto de negocios en una congregación. Sí, negocios no es que vamos a hacer empanadas para vender y no hay plata para darle a la hermanita. No, me refiero a la administración. Hay que ser buenos administradores y se deben administrar como una empresa. Y una empresa seria no saca este bolsillo para este otro, ni se gasta lo de un fondo para el otro fondo. No, ellos sacan en base a un presupuesto de gastos. ¿Quién maneja esos fondos, varón? ¿Quién los maneja? ¿Quién los debe manejar? Como una iglesia, repito esto para evitar confusiones, estamos hablando del aspecto financiero, se administra como un tema, como una empresa, como un negocio, cuando hablamos de dinero. Hay un gerente, toda empresa tiene un gerente, el gerente es el pastor.
Pero el pastor no es un dictador. Entonces el pastor no gobierna solo. El pastor tiene una mesa de gobierno y en la mesa de gobierno hay una mesa que se llama síndicos, que son los administradores de las finanzas. Es más, hermano, cuando hablamos de la palabra administración, encontramos en el Nuevo Testamento 3 palabras, bueno, no sé más y más, pero yo hablo de 3 palabras griegas que se usan cuando se usa la palabra administración en español. Una dice cuidador de los bienes, otra dice servidor y otra dice que es un guía, un gobernante. Entonces la Biblia dice que debemos tener en alta estima a los que nos presiden. Los síndicos presiden el tema de dineros en una congregación. Ellos son los administradores de la plata. El tesorero la cuida y la cuenta. El tesorero no decide. No decide, la cuida y la cuenta. La cuida, la cuenta y da el reporte. Los y la cuenta administran. ¿Y esa cuenta se abre a nombre de quién, pastor? Bueno, cuando digo la cuenta me refería a contar el dinero, pero bueno, ese punto. ¿Cómo se administra ese dinero? Que es donde de pronto, hermano, a mí me gustaría en algún momento hablar un poquito de cómo se administra. Porque tenemos los extractos, pero no los pormenores de la práctica, que es donde el sabio, en su propio parecer, falla porque tiene el extracto, pero no tiene la experiencia. Entonces es buena, la experiencia nos ayuda mucho. Hay que identificar el espíritu de cleptomanía. Correcto. Señor Jesús. Entonces, hermano, mire, gloria a Dios. Cuando una iglesia tiene sus dineros, Sorry. por eso yo decía que debemos ubicarnos como hacía el hermano Branham. El hermano Branham no robaba al Estado. Mire, cuando hablamos del contrabando, hermano, ¿cómo así? El hermano Branham dice que el contrabandista se va para el infierno. Y cuando a mí las personas me abordaron, cuando estamos aquí en Cúcuta, yo les dije, hermano, mire, el contrabandista va a ir al infierno. Yo entiendo que han vivido así y hay que salir de esa informalidad y entrar en la legalidad. Órele al Señor y tome una transición. Se dio el consejo correcto. ¿Qué pasa con eso, hermano? Una iglesia en determinado tiempo, momento, el hermano Branham nos dio lecciones. Tabernáculo Branham estaba registrado en el Estado, por eso el hermano Branham pagó impuestos de sí mismo. Los $40,000 del problema de impuestos era impuesto de renta. El hermano Branham consultó, yo tengo extractos, hermano, en gran cantidad porque lo he estudiado. El hermano Branham consultó diferentes contadores públicos para que lo ayudaran en el tema, lo asesoraran en el tema de impuestos. La iglesia estaba registrada, la iglesia tiene una contabilidad. A ver, ubiquémonos en algo rápidamente, hermano Eliseo, se me regala un par de minutos para esto. Tranquilo. Mire que el Tabernáculo Branham no era una empresa pirata. El Tabernáculo Branham en Estados Unidos, para poder funcionar, tenía que tener un permiso de la nación. Y el permiso no era un papel en una servilleta, una firma en una servilleta. No, era un permiso con una documentación entregada, con unos estatutos, con un orden, y ellos tenían que registrar los dineros y presentar un reporte al Estado. La iglesia era libre de pago de impuestos. Las propiedades que estaban a nombre de la iglesia eran libres de pago de impuestos. Pero aún así, todo lo que la iglesia hacía quedaba constancia en una contabilidad. Entonces, si el contador de la iglesia es un hermano de la iglesia o una hermana de la iglesia, está bien, porque el contador es un aspecto legal y bonito de administración. Pero los que manejan los dineros son los síndicos y la iglesia sí debe tener un contador. Tabernáculo Branham tenía un contador, tiene todavía un contador. En Estados Unidos no puede funcionar si no registra sus dineros. Aquí queremos simplemente que mire, no nos gusta pagar impuestos. Vuelvo y le hablo, hermano Eliseo, que nuestra idiosincrasia es complicadísima. Nosotros evadimos el impuesto a la renta. En Estados Unidos no, porque en Estados Unidos a una persona que paga renta, eso le abre puertas en el mercado financiero. Eso le ayuda ante la misma nación, eso le da unos privilegios legales. Cuando nosotros hablamos de Colombia, es lo mismo, pero nosotros no lo vemos. Pensamos que nos van a robar, que ya, bueno, todo, etcétera. Sí. Y así roben. Pero la Biblia nos habla del latrocinio en Isaías 61. Dios aborrece al evasor de impuestos, hermano. Hermano, 61. Dios aborrece al evasor de impuestos. Isaías 61. Hermano, ¿cada cuánto la iglesia debe, pregunta el hermano, nuestro primer hermano John Ciervito Pino? Dios lo bendiga a mi hermano en Pamplona, norte de Santander, a nuestro hermano Ciervito Pino y al resto de hermanos preciosos que están en sintonía. Cada cuánto la iglesia debe tener el conocimiento de cómo la economía? ¿Es necesario o no es necesario que los que manejan el dinero den un reporte a la iglesia? ¿Cada cuánto? Bueno, aprovecho también y saludo al hermano Freddy. Dios le bendiga. John Ciervito Pino. Claro que sí, lo conozco hace 15 años de buen tiempo. Bueno, creo que el hermano
puede conocer la pregunta, la respuesta. Sin embargo, si no, para eso estamos. Esto funciona, el hermano Branham dijo que a la iglesia se le debe dar un reporte. Nosotros siempre hemos acostumbrado a que se dé un reporte anual, sea en el momento que se hacen las elecciones de gobierno, que la iglesia debe elegir sus mesas de gobierno, o al final de un año fiscal. ¿Qué es el año fiscal? 1 de enero, 31 de diciembre. Todo depende cómo la iglesia maneje su parte administrativa. ¿La iglesia debe tener un reporte? Sí, la iglesia debe conocer un reporte general de los estados financieros, no detallado, porque para eso la iglesia elige administradores. Claro. Para no estar fiscalizando cada centavo, pero sí hay que darle un reporte, por ejemplo. Generalizado. Entró tanto dinero en ofrendas, los gastos generales fueron tanto, se pagó tanto en términos generales del reporte, ¿no? Gastos fijos, arriendo, servicios públicos, muy general, porque si no, pues entonces va a ser complicado. Pero sí, correcto, se debe dar un reporte, por lo menos una vez al año. Si la iglesia lo quiere hacer cada 6 meses, ¿lo puede hacer? Sí. Si lo quieren hacer cada 3 meses, ¿lo pueden hacer? Sí. Eso no tiene ningún problema. Ya queda en el resorte de los administradores de la iglesia, que es el pastor y su mesa de síndicos. Entonces la cuenta sí la abre la iglesia, la cuenta. Bien. La cuenta debe abrirle la iglesia, debe estar a nombre de la iglesia. Ojo con eso. Las propiedades de la iglesia deben estar a nombre de la iglesia, porque es que la iglesia no es del pastor, la cuenta no es del pastor, no es del tesorero. Debe estar a nombre de la iglesia, pero ¿sabe qué pasa? Como no, a muchos no les parece que la iglesia tenga que tener un registro, entonces hacen la cuenta a nombre del pastor o del tesorero o del síndico. A mí no me gusta eso porque eso pone una tela de sospecha sobre mí, pone una tela de sospecha sobre el síndico. Eso no es sano, eso no es limpio, no es bueno. Y si se trata de hacer como el hermano Branham hizo, que yo creo, pues entonces vámonos a hacer lo que el profeta hizo, cuentas a nombre de la iglesia. El hermano Branham dice, hermano, que él tenía cuentas a nombre de la iglesia estaba debidamente registrada, los bancos estaban a nombre de la iglesia, los créditos que tramitó la iglesia fue a nombre de la iglesia. Entonces, para que le presten dinero a una iglesia es porque presenta sus estados financieros. O sea, correcto, es una iglesia en orden. Financieramente hablando, es una empresa. Sí, señor. Empresa. Y se debe administrar como una empresa. Cuentas y propiedades a nombre de la asamblea, no a nombre de 2 o 3 o 4. Bueno, es un consejo. Entiendo que hay un desarrollo y mientras la iglesia se desarrolla, está bien, ¿no? Claro, mientras haya un desarrollo se debe llevar una contabilidad allí en el libro de contabilidades, ingresos y egresos, pero ya cogemos cuerpo, ya nos registramos, entonces ya todo va a funcionar bajo ese nombre de la iglesia, ¿no? Posible. Ahora, si no se registró, pues tampoco a mí me genera problema, ¿no? Solo que si se trata de cómo lo hizo en un desarrollo, pues yo sí creo que tarde que temprano hay que ir poniendo todo en orden. Y además, por si de pronto el gobierno se le da por ir a hacer una fiscalía, entonces no hay problemas. Hermano, yo decía que nosotros, dice la Biblia, los santos juzgarán al mundo. ¿Cómo vamos a juzgar al evasor si somos evasores? Dijo el apóstol Pablo, ¿cómo tú siendo ladrón predicas que no se robe? Y tú mismo robas, tú como siendo un adúltero, tú eres un adúltero. Claro. Entonces, no, yo creo que yo me voy a parar delante de esta nación y voy a juzgar a los evasores, y yo evado impuestos, yo voy a juzgar al contrabandista y soy un contrabandista, al ilegal y yo soy un ilegal. Yo creo que eso no funciona así. Sí. Entonces, pues, mire que estamos como reuniendo la tercera pregunta, porque la tercera era las propiedades que se adquieren con dichos ingresos, ¿a quién pertenecen? ¿Quiénes son los dueños de esas propiedades? Sí, los dueños, mire, los dueños de las propiedades son la asamblea. Y cuando digo la asamblea son los fieles y leales, ¿no? No los 200 o los 50. Los que diezman, ofrendan y asisten regularmente. Ellos son los dueños de las propiedades. Por eso la iglesia le está registrada. ¿Qué es el pastor ante el Estado? Como ellos lo ven como una empresa, él es un representante legal. Él es el gerente de esa empresa y el pastor debe gerenciar. No solo mandar. Gerenciar es diferente. Gobernar es diferente a ser un jefe. Entonces, él es un gerente y tiene unos administradores que lo apoyan y en la medida que la obra crezca, pues va a tener posiblemente tiene un fiscal, posiblemente haga una auditoría interna. Si hablamos de iglesias de 10,000 personas, 20,000 personas que las hay del mensaje, ¿cómo administran eso para que ese dinero rinda, no se pierda, no se tergiverse, no se robe? Hay que saberlo administrar. Entonces, sí funciona así. Sí. Correcto. Se debe hacer todo en el orden debido.
Si mañana por X motivo uno de esos miembros desea cambiar de iglesia, ¿tendría derecho a reclamar algo de las propiedades? Hermano, mire, esa es una pregunta que yo la he tenido que lidiar no solo en preguntas, sino en la práctica. La respuesta es no. Mi respuesta siempre ha sido no. ¿Por qué? Porque la persona no le está diezmando ni ofrendando al individuo. Ese es el problema de que yo reciba diezmos y ofrendas. Me van a decir usted, hay una ocasión llegó X persona a decirme con toda su libertad, yo no tengo problema que una persona cambie de lugar de iglesia, yo creo que lo único que no me gusta es cuando lo hacen con polvareda. No creo que sea Dios en ese asunto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si una persona quiere irse, es respetable. En una ocasión la persona me dijo que lo que había aportado para un fondo pro templo, que se lo regresáramos. Yo le dije, bueno, si usted me dio dinero a mí, entonces yo estoy obligado a devolverle el dinero. Si usted dio el dinero a la iglesia, eso entra como una donación. Nadie lo obligó, ni lo ahorcaron, fue voluntario. Entonces, reclámele al que le dio. Usted le dio a la iglesia, hable con los síndicos. Le dio al Señor, reclámele al Señor. Y pues cuando la persona fue a hablar con los síndicos le dijeron, no, hermano, es que esto no funciona así. Entonces yo pienso que, hermano, yo me he ido de un lugar o de otro lugar y yo nunca he reclamado dinero. Yo tengo claro que no todos lo tienen, que uno le da sus diezmos y sus ofrendas al Señor. Correcto. Que haga el individuo, si se lo comió en mogolla, si lo gastó en gaseosa, con sándwiches, él le va a dar cuentas a Dios porque él es el administrador de eso. Yo le voy a dar cuentas a Dios hasta donde me dé mi resorte, y mi resorte es diezmos y ofrendas. Yo no sé qué hagan de ahí en adelante, ¿no? Claro. Si compró un par de zapatos, tiene derecho a comprárselo. Claro. Hermano Jorge, el hermano Alex Rafael me pregunta que como de Jeffersonville viene el alimento, viene todo lo que ha venido de Jeffersonville, que ha sido una gran bendición para nosotros, para toda la novia a nivel mundial, debemos diezmar, o qué dinero debiéramos. O sea, si yo soy pastor de una iglesia local y a mí recibo el beneficio de Jeffersonville con folletos, cintas, tablet, todo lo que el hermano José envía, como iglesia local, ¿qué debiera hacer? ¿Debiera enviar mis diezmos, mis ofrendas, o qué dinero debiera yo enviar a Jeffersonville? Hermano, llámese como se llama el lugar, Jeffersonville, Tabernáculo Branham, Tabernáculo X, Y, Z, Pastor fulano de tal, como sea. La respuesta es la misma, hasta donde yo veo, puedo estar equivocado. Hermano, mire, yo le diezmo al Señor y en el orden del mensaje yo le diezmo al lugar donde yo me alimento. Mensaje de discernimiento del Espíritu. El profeta dice, entre otros tantos, pero ahí en ese mensaje dice que usted debe tener un lugar donde reunirse y donde pagar sus diezmos y sus ofrendas. Yo también creo que cuando yo diezmo, tengo unos derechos como creyente. Tengo derechos a que me visiten, a que me ayuden en tiempo de necesidad, a que me den un consejo, a que me alimenten correctamente. Tengo derecho de hablar, tengo voz y votos y me congrego regularmente. Yo pienso que a veces nos tergiversamos tanto porque resulta que el pastor de la iglesia fulana de tal, donde esté, no sabe que el creyente existe, nunca lo visita, no le ministra Santa Cena, no ora por su enfermedad, no hay un trato, nunca hay una consejería. Yo pienso que no es sensato, habiendo tantas iglesias alrededor, yo tener que congregarme a horas en avión con un pastor que nunca voy a conocer, en una iglesia a la que probablemente nunca voy a viajar y que no es mi iglesia. Porque aunque yo recibí el alimento, a mí no me alimenta el Tabernáculo Branham. A mí no me alimenta el Tabernáculo Branham. A mí me alimenta, bueno, el Señor, Dios, el Señor, un profeta. Mi alimento es el mensaje venido por la boca de un profeta que mientras vivió y fue el pastor del Tabernáculo Branham, era mi alimentador. Pero cuando yo nazco en el 77 y ya el profeta no está, yo me alimento del mensaje. Y el mensaje tiene un orden, y en el orden hay un redil en cada lugar y hay un pastor, y yo me alimento en ese lugar. Mi deber como cristiano, mi revelación, que es individual, es diezmar en el lugar donde yo me congrego, donde yo me alimento. Pero yo no creo que los diezmos deban ir a Jeffersonville, al Tabernáculo Branham, no. A Grabación de la Voz de Dios, menos, porque es que los diezmos no van a una empresa, es una empresa. A ver, los diezmos van a una iglesia, a un alfolí, y su final es el pastor, pero cuando se diezma a Grabación de la Voz de Dios, el dinero no sale de Colombia. Es que la gente a veces también es ingenua. La gente piensa que pone el dinero y eso llegó a Jeffersonville y pasó al alfolí, y el hermano José sacó y pagó a los ministros y devolvió. Eso no funciona así. El dinero no sale de Colombia. El dinero llega a la oficina de Grabación de la Voz de Dios para pagar luz, para pagar sueldos de personas que son trabajadores de una empresa, que no son ministros, que pagan los impuestos de una casa, que hay que pagarlos, pero que no se deberían pagar con los diezmos. El profeta le preguntaron,
Y el hermano Branham dice literalmente, yo no sé si lo tengo por acá, pero el hermano Branham dice que no se debe gastar el dinero de los diezmos en nada. Si usted le quiere ayudar a alguien, hágalo. ¿Quiere dar una ofrenda a la voz de Dios? Hágalo. Pero no son los diezmos, ni la ofrenda que debe ir a su iglesia, porque realmente yo no creo que alguien en Colombia se alimente de Jeffersonville y esa sea su iglesia, y el hermano José sea su pastor. O pongámosle el nombre o la ciudad que quiera. Yo no creo eso, porque no es el orden escritural, así le pongamos las flores que querramos. Eso no es escritural. Debe tener un lugar, debe tener un pastor, alguien que responda por él, alguien que lo presente, alguien que le dé un consejo, alguien que lo alimente, alguien que le ayude, alguien que lo corrija. Pero es que es tan fácil estar uno en la casa y que nadie se dé cuenta de la sinvergüenzura que uno tiene, pues así cualquiera, ¿no? Entonces yo no lo veo. Yo creo que nos hemos salido tristemente del orden de la palabra. Sí. Y nos acomodamos, ¿no? Buscamos la comodidad. Correcto, pastor. Bueno, cuando hay una necesidad en la iglesia, ¿cuál sería la manera correcta de recaudar dinero para la necesidad? Estamos hablando de la necesidad en la iglesia, ¿no? Sí, dos cosas. Conducta, orden y doctrina. Conducta, orden y doctrina están las respuestas del hermano Branham. Le preguntaron cómo recoger ayudas para personas. Él dijo si era de adentro, si era de afuera, cómo hacerlo. Pero hay una cosa aquí fundamental. Si hablamos de los creyentes del mensaje, la obligación de la iglesia es con los fieles y leales, no con todos los que vienen a culto. Eso suena feo, pero es la verdad. Entonces la obligación de ayudar es al fiel y leal. Un mercado, una economía, o sea, transporte, si está pasando por una necesidad, de las arcas de la iglesia, bueno fuese, si hay una buena administración, hay un ahorro para ayudas y un ahorro para emergencias, sacar de ahí y ayudar al hermanito o ayudar a la hermanita. A las viudas, la Biblia dice que viudas deben cumplir unos requisitos que se pueden ayudar, que sean fieles y leales. A los que no son fieles y leales, si se le quiere ayudar, el profeta dijo que no se debería recoger una ofrenda de amor a no ser que fuera para el pastor. Mire, qué cosa. Casi nunca se pide una ofrenda de amor para el pastor, pero el profeta lo dijo así. Entonces, si alguien tiene una necesidad, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, la gente de Dios sabe que hay necesidades. Si la necesidad lo amerita, se expone públicamente. Si la iglesia, el profeta dice, si el tesorero no tiene dinero, si los síndicos no tienen dinero, si de la mesa de diáconos que deben tener una caja menor para atender las necesidades espirituales de la congregación, porque debe tener una caja menor los diáconos para moverse. Si no hay fondos allí, se le puede preguntar a la iglesia si se va a recoger una ofrenda especial, sí, y que cada persona de como considere, pudiera ser, pero no debe ser un hábito, no debe ser una costumbre, porque si no vamos a recoger cuántas ofrendas. Todos necesitamos, ¿o quién no necesita? Todos necesitamos, unos más que otros, obviamente, unos demasiado, pero no debe ser así, porque tampoco una iglesia no es una beneficencia. Vuelvo a lo mismo, una cosa es el aspecto espiritual, que hay que administrarlo espiritualmente en toda la bondad y la compasión y demás, pero otra cosa es el asunto económico. El asunto económico debe atenderse como un asunto de negocios y de dinero, finanzas. Correcto. Hermano, volviendo al diezmo, se debe llevar un libro de contabilidad por hermano para llevarle la contabilidad del diezmo que él coloca cada vez que recibe. Entonces, yo no diría que se debe. Yo no diría que se debe, pero volvamos al ejemplo del Tabernáculo Branham. ¿Cómo hacía el Tabernáculo Branham para presentar sus impuestos? ¿Cómo hacía el hermano Branham para pagar los impuestos, para presentar su contabilidad, sus reportes al Estado del Tabernáculo Branham? Para pedir un crédito si no soportaba ingresos. ¿Cómo hacía el hermano Branham cómo fue que le tocó pagar impuestos a él del dinero que le daban? ¿Cómo el Estado sí, yo le entiendo. O sea, sí, una contabilidad de cuánto ingresa de diezmo y cuánto ingresa de ofrenda. Eso es una cosa, pero ahora individual. No, yo sé a dónde va. Ok. Por eso le pongo ese ejemplo. ¿Por qué lo hacía? Porque en Estados Unidos, cuando una persona diezma en una iglesia, eso es tomado como una donación. Y la donación en Estados Unidos es deducible de impuestos. La donación es deducible de impuestos. Entonces, si yo soy un creyente, en Colombia también funciona así. A veces los futbolistas, los famosos, los cantantes hacen entidades de beneficencia. La gente, ¡oh, qué bueno! No son buenos. Lo que pasa es que el dinero que ellos están poniendo ahí es una donación y lo están deduciendo de impuestos. O sea, ellos hacen donaciones, hacen estas entidades que llaman sin ánimo de lucro, pero lo que están haciendo es dejar de darle al Estado para
para ponerlo en esa fundación, que pudiera estar bien, porque se benefician en no pago impuestos. En Estados Unidos es cultura, es lo que yo decía al principio, allá no hay problema dar, allá el creyente no tiene problema, es más, el creyente le sirve, porque cuando el creyente paga sus diezmos y pone sus ofrendas, si él pide una certificación de los dineros que puso en la iglesia debe estar en la capacidad de certificarle esos ingresos, porque cuando él presenta su declaración de renta son deducibles. ¿Lo hacían en días del hermano Branham? Sí. Sí lo hacían. Oiga, pero Entonces, eso es una bomba. Porque yo creo que no se está haciendo eso, ¿no? No se está haciendo eso en los tabernáculos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros aquí no somos sería trabajadores. que... A mí no me Señor, gusta pagar impuestos de renta. A mí no me gusta pagar impuestos de renta. Yo tengo que mirar cómo le hago el quite para que no me paguen impuestos. No pagamos seguridad social. Porque nuestra idiosincrasia con el dinero, la relación que tenemos y la apreciación que tenemos del dinero es una mente de esclavitud. Pero ¿a dónde voy con eso? Lo que pasa es que en Estados Unidos, yo no sé si cómo registraban, pero para que el tabernáculo Branham le pagara un salario al hermano Branham y un salario al hermano Neville, la contabilidad de los diezmos la llevaba el tesorero del tabernáculo Branham. ¿Y dónde lleva la contabilidad? En un libro. Yo no sé si le colocaba desconocido, yo no sé. Pero si un creyente iba a pedir una certificación, el tabernáculo Branham daba una certificación de que fulano de tal había donado tanto dinero. Él podía presentar eso con su contador y ser deducible de impuestos. En Colombia funciona igual, si se hiciera funcionaría igual. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Vuelvo y digo, cuento cómo funcionaba en Estados Unidos y cómo funciona hoy, porque es necesario saberlo. Ajá. Al día de hoy nosotros, ¿qué pasa? A mí hay hermanos que me dicen, no hermano, yo no quiero marcar el sobre. ¿Qué le digo yo? No lo marque. Afortunadamente a nosotros el gobierno acá no nos fiscaliza como lo fiscalizaban al tabernáculo Branham. Afortunadamente no, aquí no nos piden una lista de quién diezma, pero sí nos piden un reporte de cuánto dinero entra de diezmos. Pero que si mañana el gobierno dijera, necesitamos saber quiénes son los que lo dan. Además de un creyente dejaría venir a la iglesia y demás. O no, se aumentan los diezmos, o se aumentarían los diezmos. ¿O se aumentarían los diezmos? No, lo único es que de pronto le pongan el nombre al sobre. Pero mire, ponerle nombre al sobre no es problema. A ver, hermano, ¿qué problema tengo yo de ponerle un nombre a un sobre de que yo diezmo? No, simple, vean, ¿sabe por qué la pregunta? Es por si sí está dentro de lo legal, espiritualmente hablando. No es una regla. Para que eso sea... Pero yo pienso que sí debería ser. Una manipulación nomás sería. Un manejo apropiado, un manejo correcto, para que la iglesia sea transparente, para que se puedan presentar los reportes y se tenga una contabilidad como corresponde, sí. Pero si un creyente no lo quiere hacer, está bien, ¿no? No es una camisa de 11 varas, no lo haga, no hay problema. No le quita ni pone por ahora. Pero sí es importante que la gente sepa que en Estados Unidos se hace y que en días del hermano Branham se hacía. Correcto. Vamos un momentico con los oyentes y luego oramos, porque ya parece que no, pero llevamos 1 hora, 12 minutos. Vamos con los hermanos que han reportado sintonía. Regálenme un segundito, pastor. Sí, mientras tanto, vaya pensando que si tenemos algo para cerrar el tema, porque a mí ya se me acabaron las preguntas. Tenemos aquí a Jairo Monsalve reportando sintonía. Dios lo bendiga, mi hermano. John Freddy Pino, ¿no? Yo le digo siervito. Jennifer Piña Amaya, Dios la bendiga. Albert Carrillo, Dios lo bendiga. Esther Mosquera Sánchez, Dios la bendiga, hermana. Hermana Nora González, Dios la bendiga. Aguilar Víctor, esto es allá en, ay, Dios mío, Uruguay, bueno, gloria a Dios, mi hermano, qué pena. Jubiel Antonio Grajales Henao, desde el norte del Valle, Dios lo bendiga. García México, desde México, lindo y querido, Dios me la bendiga, mi preciosa hermana. Mauricio Forero, desde Bogotá. Paula Rojas, Dios la bendiga. Jonathan Elías García, Dios lo bendiga. José Daniel Núñez, Dios lo bendiga, mi hermano. Malaquías 4, Dios me lo bendiga. John Servito Pino, nuevamente, Dios lo bendiga. Malaquías 4, John Servito, Mauricio, nuevamente. Malaquías. Elber Rey, Dios lo bendiga. Jairo Monsalve, nuevamente. Benjamín Báez Montañez, allí en Bogotá, Dios lo bendiga, mi hermano. Gloria a Dios por la sintonía, mis amados hermanos. Eliezer Yamil Campos Martínez, Dios lo bendiga nuevamente. Está Jairito, por allí está nuestro primer hermano Jairo. Jennifer Peña nuevamente. Eliezer Yamil, Dios lo bendiga, mi hermano. Alex Rafael Benavides Cedeño, Dios me lo bendiga, mi santo hermano. Nuevamente Benjamín Báez. Bueno, Dios los bendiga a todos mis hermanos y gracias por la participación y las preguntas que contestamos ahí. Salieron ahí, las fuimos contestando, gracias a Dios pudimos hacerlo.
¿Alguna otra cosita para cerrar acerca de esto de la finanza, mi hermano, de la Hermano, iglesia local? de pronto, dos cosas. Obviamente, el tiempo que hablamos, aunque dijimos bastante, no abordamos el tema de cómo administrarlo, el ejercicio en la práctica, ¿no? Claro. Pero fíjese un par de cosas, si usted me permite, hermano Eliseo. Mire, ¿Jesús pagó impuestos? Sí, Sí. Jesús pagó impuestos. Jesús no fue evasor. ¿El hermano Branham lo hizo? Sí, el hermano Branham lo hizo. ¿Tenían cuentas bancarias personales y de iglesia? Sí. Entonces, sigamos el ejemplo lo más completo posible, como lo hizo el hermano Branham. Al respecto de eso, quisiera leer aquí lo que figura en el Tabernáculo Branham acerca del oficio de los síndicos, porque ellos son los administradores de los dineros. Pero fijémonos en algo, y es que José administró unos graneros, Daniel administró provincias y era el recaudador de impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos y el Señor lo llamó. ¿Qué oficio tendría Mateo entre los 12 discípulos? Judas era el tesorero, Mateo probablemente era un síndico, sabía negociar cuando iban a hacer mercado, a comprar. Pedro era uno de los que estaba ahí listos para defender. Simón el celote era un guerrillero, probablemente era el encargado de la seguridad, de la ¡Ay, ay, ay! Fíjese usted ¿a dónde voy? Que la gente que el Señor llamó, de los 12 discípulos, todos tenían una razón de venir. Algo tenían, aparte de la elección, pero algo tenían para dar en la obra de Dios. Vaya, tráigame, van a encontrar una pollina, una asna con su hijo. Mire, van a tener allá un aposento, digan que el Señor lo necesita para la Pascua. Y iban dos. Todos tenían algo que hacer. El círculo cercano, Pedro, Jacobo y Juan, vamos a tener un encuentro especial, personal. Cada uno tenía algo, y en una congregación cada uno debe tener algo. Judas era el tesorero. Entonces, sí hay administradores en la Biblia, sí. Se debe administrar, sí. El Señor puso a José con capacidad de administrar para que administrara en la abundancia y no les faltara en la escasez. Termino con esto, mi querido hermano, y de paso, pues a los hermanos que usted mencionó, a varios conozco, claro que sí. Mi hermano Monsalve, allá en Medellín también un saludo. Quiero cerrar con algo antes de leer esto, hermano, a veces pensamos que el hermano Branham, no quiero ponerlo de una manera equivocada, pero que el hermano Branham toda la vida se quedó viviendo en una cabaña, toda la vida se quedó con la camisa rota debajo del saco, en el calor al lado de la fogata, toda la vida se quedó en esa condición. No fue un hombre millonario porque no quiso, lo cual es admirable y un ejemplo a seguir. Pero cuando hablamos de dinero, fíjese que el hermano Branham en el mensaje, él dará la salida, dice que sus gastos mensuales eran de $3,000. Año 50 y algo. $3,000 mensuales. ¿Cuánto? Hoy $3,000. Con $3,000 uno vive bien aquí. Sí. $3,000. Ahora, ¿los gastaba todos en su casa? No. El profeta le pagaba a 2 hermanos para que distribuyeran las cintas. El profeta vendía fotos. El profeta vendía libros. El profeta vendía cintas. El profeta regalaba también cuando alguien no podía, pero tenía precios, que nosotros enseñamos a que todos nos regalen. Pero en los días del hermano Branham, él tenía 2 hombres que le ayudaban a responder las cartas. Al frente estaba Billy Paul, el hermano Billy Paul de esa tarea. Pero él pagaba a los hombres que le ayudaban en su asistencia. El hermano Billy Paul trabajó para el hermano Branham y él, ¿cómo comía? Él tenía un salario de parte del hermano Branham. O sea que el profeta llegó a tener un Cadillac en su parqueadero, sí lo tuvo. El carro, cuando llegó a cierto punto en su ministerio, llegó a tener un carro que él lo más viejo que lo tenía era de 2 años, modelo máximo de 2 años, obviamente no por lujo, sino porque lo necesitaba para todos sus viajes recorriendo ese país. Y en muy buen estado, ¿no? Claro, mire, usted él mantenía su carro full, ese carro lo mantenía full. Usted va hoy día al Tabernáculo Branham y compraron toda la manzana alrededor como parqueadero hace unos años. Va a las instalaciones de Young Foundation, hermano, eso es una cosa impresionante la cantidad de área que tiene. Las instalaciones de BGR en Estados Unidos, hermano, más las que tengan en otros lugares, el campamento de Stillwaters, o sea, se necesita dinero para que esto funcione. Moisés necesitó dinero, o no dinero, porque tal vez no eran billetes, pero necesitó economía para estar con el desierto, sí, necesitó como sea que lo hicieran. Cuando pasaron por donde las tierras de los moabitas o los edomitas, ¿verdad? Que les dijo, no cojan nada, lo que sea, páguenlo, cómprenlo, no se van a quedar con nada regalado. O sea que había una manera de trueque o como sea, pero necesitaba economía. Jesús la necesitó, sí la necesitó. ¿Cómo hacía Jesús para sus campañas? Tenía que tener patrocinio.
Pablo, que se dedicó al oficio apostólico, hizo tiendas, pero a veces se dedicaba a ambas tareas y a veces solo al ministerio. Los últimos 2 años de vida de Pablo vivió en una casa alquilada, dice la Biblia. Sí. ¿Quién le pagaba el alquiler? ¿De dónde salió la plata? Entonces todo funciona con dinero, todo. El problema no es el dinero. El problema somos nosotros. No, el amor al dinero, pero no ya. el dinero. Sí. Bien, hermano, mire, termino leyendo esto, gracias, hermano, de antemano, pero quiero leer, esto no Gracias está en un a usted. mensaje, no está en un mensaje como un extracto, porque no está así, pero yo lo vi, yo estuve, por la gracia del Señor, allí, y está en el Tabernáculo Branham, en la cartelera todavía puesto, son los oficios, y voy a leer el de los síndicos nada más. Pero cuando habla de los síndicos, dice las funciones de los síndicos del Tabernáculo Branham. Dice, este cuerpo de hombres, yo me tomé el atrevimiento de numerarlo, no le cambié el texto, solo lo numeré para más fácil. 1, gobernarán el bienestar de la iglesia como grupo de negocios. Los síndicos tienen que manejar eso como negocios. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿En qué invertimos? ¿En qué se gastó? Esto no se puede comprar, no hay presupuesto. Si hay presupuesto, ¿y hay Biblia para eso? Claro que sí. El libro de Lucas habla del hombre cuando va a construir una casa, una torre, si primero no considera el gasto que va a tener. Claro. 1. Mire, hermano, en ocasiones yo creo que nosotros le amarramos la mano al Señor. Muchas veces es triste llegar y ver lugares que uno dice, ¿cómo es que nunca salieron de ciertas cosas? Pero el problema no fue dinero, ni la pobreza de la gente. Dios no es miserable. El problema muchas veces es la visión de la persona que está al frente o que por cuidarse del que dirán de los que están a su alrededor. Yo, hermano, por la gracia del Señor, no solo lo hemos hablado, lo hemos enseñado, lo hemos visto donde hemos ido, pero el Señor nos ha dado oportunidad en algunos lugares de hacerlo y de ver que funciona, siendo sagrado, celoso, cuidadoso, buen administrador, pero el dinero del Señor tiene que dar para las mismas cosas del Señor y así empezamos a dejar de vender la empanada, el pastel, los almuerzos, que en ocasiones nos hemos visto en la necesidad de hacer, pero cuando ya se llega a una estabilidad, el mismo dinero del Señor debe proveer para las cosas del Señor. Entonces, el gobierno, este grupo de hombres gobernará el bienestar de la iglesia como grupo de negocios. Oído a eso, hermano Eliseo. Los síndicos tienen que mirar esto como un asunto de negocios. Palabras del hermano Branham. 2, ellos son elegidos para proteger a la iglesia en sus negocios financieros, sus inversiones de negocio, o sea que una iglesia puede hacer inversiones de negocio, y la supervisión de sus propiedades, o sea que una iglesia puede tener propiedades, sí, que produzcan, que den, y sus gastos. Entonces, negocios, inversiones de negocio, propiedades y gastos. Esas son las 4 cosas que los síndicos deben, pero normalmente encontramos que el síndico lo utilizamos en muchas partes, hermano, solo para que cambie el bombillo, tenga el papel, haga el aseo. No, va más allá de eso, eso otro lo hace el conserje. 3, ellos fuertemente considerarán cada movimiento de progreso, paso por paso, o sea, deben saber leer, deben entender de números. Hay gente que de pronto no entiende mucho de números, pero hermano, saben cómo funciona la plata. Hay gente que es muy buena para los negocios. Seguro. Hombre, los necesitamos de síndicos en las iglesias, desde que sean honestos, cristianos, nacidos de nuevo, sí. Dice, de cada movimiento de progreso, paso por paso, lo cual envuelve el fondo de la iglesia. 4, ellos serán responsables de guardar la iglesia libre de deudas, no que no tengan deudas. No que no tengan deudas, porque el Tabernáculo Branham para la remodelación del 63 pidió un crédito, creo que de $40,000, que hoy día es 200 millones de pesos. Ahora, perdón, 160, ¿cuánto sería en ese entonces? Para la remodelación. Pero dice que mantendrán a la iglesia libre de deudas y a los santos de carga que sea demasiadamente grande para llevar, ya que no le ponga más carga al que el pueblo puede llevar. Ok, esa era una pregunta, esa era una pregunta. Esa era una pregunta que no sé por qué la vi. ¿Qué carga se le debe poner a la iglesia? Es complicado. Yo sí creo que todos tenemos que poner. Si cambiamos la relación que tenemos del dinero, nos va a ser más fácil. Pero también creo que no nos debemos exceder, ¿no? Ahora, todo esto es un curso. Y todo sí, porque pues algunos lo ahí, aprovechan para hacer negocio también, ¿no? Claro. Nosotros hicimos por un tiempo recoger un dinero, fondos pro templo es muy común. Hasta cierto momento, cuando salimos a flote, la iglesia quedó libre de deudas, teníamos unas propiedades que nos rentaban dinero para nutrir la economía. Entonces no necesitábamos pedirle dinero a la iglesia, sino simplemente que de eso mismo hubiese para tratar de ayudar mejor y hacer un mejor lugar. 5, en tomar en mano, los síndicos, cualquier proyecto, no importa que sea, ellos deben traer al asunto al pastor,
consultar al pastor por cada proyecto financiero que la iglesia desee invertir y obligarse es absolutamente necesario. Entonces ellos hacen el plan, hacen el análisis, todo lo que necesiten hacer y traen el proyecto al pastor, y el pastor es al final el que le pone la rúbrica. ¿Por qué? Porque él es el representante legal y si hay un problema él es el que va a responder. Porque a veces el pastor, no, los síndicos, y que los síndicos, no, fueron culpa de los síndicos. No, señor, el responsable es el hombre que está al frente porque puso la firma. Al primero que sacan de la compañía es al gerente y de ahí en adelante sacan a los demás hasta el celador. En el ejército es igual. En las cosas del Señor Dios no va a llamar al síndico, va a llamar al pastor. Y luego la cadena será descendente. Entonces, hermano, hay una responsabilidad. Ignoramos, yo sí creo que en gran parte los síndicos, por muchas razones, ignoramos el oficio de un síndico. El creyente ignora el manejo del dinero y todavía tenemos una mente que tropieza mucho cuando se habla de dinero. Es verdad que hay gente que aprovecha esta situación, pero no todos. El hecho de que Judas no quitó que Pedro fuera Pedro. No, y además, hermano, pues, además nosotros, pastor, tenemos que quitarnos ese espíritu de estar a toda hora prevenidos contra el hermano. No, tenemos que confiar. Ve, varón, una cosa, usted, que me parece a mí que en años pasados se hacía reunión de síndicos a nivel nacional, ¿verdad? Hermano, yo no alcancé a estar en ninguna de ellas. Se ha pretendido hacer, pero tanto de diáconos también, pero no se ha hecho. Sería muy bueno, ¿no? Porque por lo menos esto que usted pone aquí, eso que usted pone acá sería muy bueno, pues tener una reunión de síndicos a nivel nacional. Y yo creería que sería de mucha ayuda, mi hermano. Sí, porque mire que es tan fundamental esto, hermano. Y que esté el pastor también, porque pues imagínese, el gerente es el que toma decisiones. Los pormenores, el pastor toma decisiones. En el aspecto general no, porque está dicho lo que hay que hacer. Pero en los pormenores sí. Ahora, entre otras cosas, el pastor... ¿Perdón? Los síndicos tienen derecho de hablar, de opinar. ¿Los síndicos le pueden llevar la contraria al pastor en un proyecto financiero? Sí. ¿Los síndicos le pueden decir que no al pastor? Sí. Es que a veces parece, no, el pastor dijo y hay que hacerlo. No, esto no funciona así porque es que esto no es una dictadura. Él no es un señor. Eso, para allá iba. Para allá iba. ¿Hasta dónde influye el pastor para la decisión? La influencia, sí. Ahora, hermano, mire, la influencia es buena. Lo que pasa es que depende la visión que el hombre tenga. Porque si el hombre tiene la visión del negocio, del dinero, de la proyección de trabajo, y los síndicos le copian y saben administrar, eso es un equipo, hermano, fabuloso. Pero si el pastor no tiene esa claridad y los síndicos sí la tienen y el pastor es sabio como Salomón, hombre, él va a aprovechar ese talento que tiene con los síndicos y eso es un equipo también tremendo. Pero si ni el pastor ni los síndicos, o si uno de los dos no, pues eso es una mesa coja. Por eso el profeta dijo, pongan a los mejores hombres. Segundo, ustedes le están sirviendo al Señor, no al pastor. Tercero, dice el hermano Branham, yo no tendría un hombre en la mesa que no hable, así sea contrario a mi opinión, que hable. No que sea altanero y grosero, pero que hable. Yo personalmente pienso que uno tiene que ser un gerente, un líder, no un señor y un jefe. Correcto. Y precioso hermano, pues estamos completamente agradecidos con el Señor primero y con su merced de habernos dado esta gran bendición de traernos esto acerca de la economía local de una iglesia, cómo debemos hacer estas cositas que definitivamente... Ahora que lo vemos mejor, porque esto nos abre el panorama, y pudiéramos nosotros y los hermanos que necesiten en algún momento la ayuda, pues nuestro hermano José Rivas está disponible en cualquier momento por su línea telefónica. Me la piden con mucho gusto. Lo puedo hacer, ¿no, hermano? Sí, hermano, está bien. Yo cuando me llaman de otra iglesia le digo, ¿qué le ha dicho su pastor? Hable con su pastor, coméntele a él y yo le doy pues mi apreciación general, pero siempre respetando la soberanía. Claro. Sí, en este caso, de la manera que sería localmente. En este caso pero sería sí, el está pastor. bien, ¿no? Sí. Pero que sea no para polemizar, nunca me ha gustado la polémica, pero para enriquecernos. O hermano, mire, yo sé algo mejor, yo lo escucho, no tengo problema. Si es para regañarme, no tengo tiempo. Pero si es para ayudarme, hermano, mire, yo pienso que mejor esto, usted se equivocó en esto, está bien, yo acepto corrección, no regaño. Ya estoy como viejo para eso. Sí.
Anito, muchas gracias. Dios lo bendiga. Vamos a orar si de pronto hay alguna necesidad aquí en el pueblo. Si hay alguna necesidad, vamos a tener fe en el Señor. El Señor la conoce, Él sabe. No he leído porque se nos va el tiempo leyendo, pero si hay una necesidad, si usted tiene una necesidad, la que quiera que sea, ahora mismo vamos a entrar en oración al Señor Jesucristo para que Él venga a la escena y tome control absoluto, aprovechando aquí el ministerio de nuestro hermano. Adelante, mi precioso hermano Jorge, Bien. oramos. Vamos a orar a Dios, Padre eterno y buen Dios. Una vez más te damos gracias, Señor. Todo siempre será bajo tu cuidado, tu voluntad, bajo tu permiso. Por haber hablado estas cosas, Señor, de lo mejor de nuestro entender, de cada cosa que ha sido dicha, Padre, siempre sujetos a corrección, sujetos a aprendizaje. Pero, Señor, tratando de hablar, tú sabes, la mejor sinceridad, lo mejor de nuestro entender, Señor. Así que, de alguna manera, ser de ayuda a alguien. Gracias por nuestro hermano, este espacio que abre, Señor, de esta buena manera, este buen espíritu que hemos tenido hoy para platicar de este asunto delicado, difícil, pero hay que hablarlo, así se tome con pinzas, hay que abordarlo. De la misma manera, Señor, se exponen necesidades y queremos orar por ellas. Tú conoces toda necesidad material, toda necesidad natural. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de nuestra economía, de nosotros mismos, mayordomos de nosotros mismos, teniendo dominio de nosotros mismos, porque así todo funcionará mejor. Y Así también, es, Señor, de nuestra condición espiritual. Yo ruego por tu pueblo, cualquier petición, la que sea, que la gracia tuya les acompañe y tu mano sea en favor de tus hijos donde estén, Señor, y ayudes a tu pueblo en nuestra humilde oración, Señor. Y que todos seamos edificados, todos seamos ayudados, porque cada don, cada ministerio y cada oficio es puesto para edificar el cuerpo, y el creyente siempre dirá amén a la palabra. Así que ayúdanos a todos mientras nos edificamos unos a otros y nos necesitamos cada uno en su labor, conforme lo que tú le diste. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo el Señor, dejamos esto en tus manos para tu gloria. Amén y amén. Amén. Hermano Muchas gracias, Jorge. hermano Liceo. Un abrazo, Dios le bendiga. Gracias a usted, hermano. Hermanos que estuvieron Hermano aquí. Jorge, gracias a usted. Muy lindo por venir. Muy querido, mi hermano, venir aquí a aceptar la invitación de Cheito y a traernos esta gran bendición sobre la economía de la iglesia. Un abracito a la distancia. Por favor, me saluda a su amada esposa, a sus hijos, a toda su parentela y a esa preciosa Grey allí en Cúcuta. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Dios mediante. ¿Oyó? Sí, señor. Cómo no. Dios les bendiga. Y gracias, hermano, por la invitación. Gracias. Muy querido, mi hermano. Muchas gracias a usted. Dios le bendiga, mi hermano. Que esté muy bien. Dios me lo bendiga muchísimo. Agradecidos con el Señor Jesucristo por esta bendición que acabamos de recibir acerca de la economía local con nuestro precioso hermano Jorge Rivas, que está pastoreando el Tabernáculo Betel allí en norte de Santander. Eso es los Santanderes. Santander son dos: Santander Norte y Santander del Sur. Él está en el norte, Santander del Norte. Bueno, muy agradecidos con el Señor. Muchísimas gracias por su sintonía. Dios mediante, el próximo lunes estaremos aquí. El próximo lunes es 11 de septiembre. Tendremos al hermano Eddie Bonavente Arce. El hermano Eddie Bonavente Arce es de Arequipa, Perú. Es un obrero evangelista. Y él asiste allí al Tabernáculo de Manuel, como le dije, en Arequipa, Perú. Manejaremos un tema maravilloso que se llama el eslabón perdido. El próximo lunes, Dios mediante, esto es 11 de septiembre. Y así el Señor nos va bendiciendo a través de los tiempos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, mis amados novia de Cristo, que estuvieron hoy, que estarán más tarde, que estarán mañana, que estarán el resto del tiempo. Por esta onda que eso se va, no sabemos. Me imagino que hasta la venida del Señor, si esto no se quita de allí. Bien, como suele decir nuestro amado pastor David Lucero, si hay un nuevo amanecer, que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Feliz noche y los dejo con este clásico. Aleluya. Esto es un clásico. Vea, esto tan maravilloso. Despreciemos el pecado, amigo mío, despreciemos el pecado, por favor.
Ya no es tiempo de vagar por los desvíos inventados por el viejo engañador. Despreciemos el pecado para siempre, resolvamos consagrarnos a Jesús y vayamos por todito el continente proclamando el gran mensaje de la cruz. Y vayamos por todito el continente proclamando el gran mensaje de la cruz. ¿Dónde están los beneficios del pecado? ¿Dónde están los beneficios del error? No es verdad que Satanás nos ha engañado, apartándonos de Cristo el Redentor. Pues rompamos con Satán ahora mismo, con el mundo y toda sombra de maldad, proclamando a viva voz el cristianismo, proclamando a viva voz la santidad, proclamando a viva voz el cristianismo, proclamando a viva voz la santidad.